Buenas tardes a todos y gracias por asistir a una faena matemática más. Y hoy les presento al doctor Russell Aarón Quiñones Estrella. El doctor Russell estudió la licenciatura en matemáticas en la Universidad Autónoma de Yucatán. Hizo estudios de maestría en el Centro de Investigaciones en Matemáticas, en el CIMAT, en Guanajuato, y hizo el doctorado en Ciencias en la Universidad de Johannes Gutenberg en Mainz, en Alemania, y ahorita es profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Chiapas. Y él es especialista en geometría, topología, teoría de continuos, y bueno, muchos temas que no quise decir, así lo resumí. ¿Ok? Y hoy nos va a platicar del arte ancestral del origami y la teoría de campos. Gracias. Gracias. Antes que nada, pues buenas tardes y muchas gracias por estar acá. No es que siento que algunos están muy lejos y quieren acercarse mejor. Tengo algunas figuritas para mostrar que a lo mejor de lejos no se aprecian, pero donde se sientan más cómodos, ¿no? Tampoco están comprometidos a tener que venir para adelante. Bueno, la plática, hasta entiendo, lo voy a tratar de hacer lo más divulgativa posible, no lo más coqueta posible. Entiendo que son de diferentes áreas, entonces me gustaría abarcar lo más que se pueda. Lamentablemente solo me concentré en poquitas partes, pero algunas de las cosas que ahorita se ven más o menos juguetonas tienen aplicaciones. O sea, hay gente que se ha estado metiendo en últimos tiempos con origami, tanto en biología como en ingeniería, como en medicina, en muchas áreas, ¿no? Por ejemplo, ahorita más adelante vamos a ver una aplicación que la NASA está desarrollando con origami. ¿Sí? Entonces, voy a tratar de dejar la plática primero lo más intuitiva posible, algo de historia, más o menos qué es lo que todos entendemos por origami, ¿no? Después ir viendo más o menos qué posibles aplicaciones puedes entender de que no solo se queda, digamos, en algo cultural y artístico, sino también influye en ciencia y tecnología. Y por último, un toque pequeño, además, para que alguien, digamos, no se quede así con el sabor de que nomás suena que son cositas de juegos. Voy a tratar de hablar un poco de, como dice lleno de la teoría de campos, que es álgebra abstracta en matemáticas, ¿no? Pero eso ya muy corto y para que nomás se sienta que... Para que yo también me sienta feliz, hija, también hablé de mates. ¿Está bien? Entonces, bueno, primero... para ahí tengo que mostrar, ¿no? Entonces, primero déjenme recordarles qué es origami, ¿no? Origami se compone de dos palabras, ¿no? No sé pronunciarlas bien, realmente yo no sé idiomas asiáticos, ¿no? Pero creo que es algo así como orukami, ¿no? Entonces, una significa arte y la otra significa doblar o papel, ¿no? Por ejemplo, hay algunos papeles que se pueden conseguir. Uno los pide así como kami, ¿no? Ya vienen diseñados bicolor, ¿no? Y entonces uno puede con eso dar los efectos, por ejemplo, como la mosca que tengo aquí, si quiero que las alas sean blancas nomás y el resto del cuerpo pues ya sea de algún color específico, entonces podemos trabajarlo así. Entonces se llama también kami, ¿no? Puede ser papel o puede ser doblar. Entonces al final origami, ¿no? Origami, como lo decimos en español, significa el arte de doblar y entendemos que pues doblar papel, ¿no? Entonces aquí tengo tengo una figurita que quizás sea muy conocida, ¿no? A lo mejor muchos que son aficionados en origami conocen este pequeño modelo, ¿no? De la grulla. Es muy antiguo. O sea, si ustedes buscan más o menos algo de la historia en internet, pueden encontrar algunos como de esas pinturas asiáticas que hacían los japoneses. Creo que, no sé qué tan antiguas sean, la verdad, no me atrevería a decir esa mentira. La más antigua que yo conozco, ¿no? Que he visto registrar, es una como de por ahí de 1700. Entonces retrata a una mujer japonesa junto a unos niños y están como jugando, ¿no? Y entre los juegos que tienen se ve algunos de esas figuritas son constantes. Quiere decir que para 1700 al menos ya se conocía este modelo y ya lo dominamos como que bastante bien, ¿no? Actualmente, desde hace muchas décadas, es conocido que los japoneses, pues como que todos saben cómo hacer ese, ¿no? Incluso se salen de Japón, tengo amigos coreanos y demás, como casi todo Asia es muy conocido cómo doblar ¿no? No es muy difícil, es uno de los modelos más básicos y más conocidos a la vez, ¿no? Y es bastante antiguo. Entonces, esta es la grulla. Muchos años, muchas décadas estuvieron como modificándose modelos referentes a la base, digamos, con la que se hace para tratar de generar nuevos origamis, ¿no? Hay algunas cajitas, sombreros de samurái, algunos muy sencillos, ¿no? Pero pues la invitación hoy a hablar aquí era sobre las faenas matemáticas, entonces tengo el gusto de decirles a todos que pues se fueron generando muchos modelos durante mucho tiempo,
pero cuando las matemáticas entraron detrás, ¿no? Cuando alguna vez algún matemático se interesó en esto, el origami avanzó a un nivel descomunal. O sea, ya empezaron a generarse. Aquí tengo algunos clásicos, por ejemplo, no sé si se aprecian. Aquí tengo un conejo, ya se ve como conforme volumen, ¿no? Olvidé decir algo muy importante, ¿no? El origami tradicional es un solo cuadrado de papel, es decir, no se vale cortar, no se vale ensamblar, no se vale pegar, debe ser una sola pieza sin tijera a puro doblez, ¿no? Este conejo que tengo aquí cumple eso, ¿no? Si alguien quiere después acercarse a verlos, puede verlo con calma, ¿no? Tratar de desdoblar, es una sola pieza, ¿no? No tiene absolutamente ningún corte. Como les digo, si logran conseguir papel bicolor, pueden hacer los efectos como este, decir, pues voy a tratar de arreglarlas para que la parte blanca que quede por adentro, yo logro hacer los dobleces para que solo los ojos, por ejemplo, sean blancos, ¿no? Como están en la cámara, a ver si se aprecia, ¿no? O como la cola también, les muestro es únicamente la punta que al final metes hacia adentro para lograr los cambios de color, ¿no? Les digo, lo importante es que sea una sola pieza, ¿no? Este camarón, igual acá hay unos camarones, tienen antenitas y muchas patitas, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Aquí no hay nada cortado, no hay nada ensamblado. En algunos institutos de matemáticas es muy común también a veces ver poliedros, ¿no? Que ensamblan varias partes. También están bonitos y no quiero herir el corazón de nadie, ¿no? Pero eso, bueno, tradicionalmente no se considera origami por lo que acabo de decir, ¿no? Esas no son una sola pieza, ¿no? Entonces el origami tradicional debe ser una sola pieza, sin, repito, ¿no? Sin cortar nada, sin ensamblar nada, sin pegar nada, a puro doblez. Incluso si quieren los cambios de color, tenemos que arreglárnoslas para eso, ¿no? Entonces, les digo, las matemáticas entraron allá, empezaron a estudiar qué cosas necesitaría yo para un origami, ¿no? Por ejemplo, algo que es muy complicado, digamos, en principio es generar insectos, ¿no? Como aquí tengo una cosa, vieron al inicio, dijeron que yo trabajo en Chiapas, ¿no? Pues no conocía yo hasta que llegué allá lo que ellos le dicen nocú, y parece ser que es como una araña como un tipo de hormiga muy gordita con la pancita, y la gente lo come. O sea, en las épocas de lluvia salen y se ponen a recolectarlas, y son muy caras de hecho, ¿no? Pero están muy ricas, es como tipo chapulín, pero local, ¿no? Entonces, lo difícil de hacer el nocú es, observen, tiene al menos 8 patas, más cabezas, más el cuerpo, ¿no? Y otra vez, ¿no? Todo debe ser a puro doblez, sin nada, ¿no? Entonces estamos en que pues se necesita generar como que demasiadas puntas, aletas, si pensamos en insectos que tienen alas, antenas, patas y demás, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo ir generando muchas puntas si no quiero cortar, ¿no? Entonces les digo, entraron las matemáticas allá. Les voy a mostrar unas figuras más complejas que las que tengo aquí. Aquí tengo unas no tan complejas, por ejemplo aquí tengo un mono araña, ¿no? Igual lo voy a medio abrir para que vean, o sea, la parte es bicolor el papel, pero con tanto doblez nos la arreglamos para que solo el rostro, por ejemplo, se vea blanco, por ejemplo, ¿no? O las manitas, solo así. Y lo mismo pasa con este elefante, ¿no? O sea, aquí doblé un elefante, igual el conmigo no está pintado, voy a abrir un poco, ¿no? Es papel bicolor, ¿no? Entonces nos la arreglamos para que al final se le logre dar una vuelta aquí en el último pedazo, ¿no? Y como que aparentemente colorear, entre comillas, el colmillo blanco, ¿no? Entonces está genial, ¿no? Pero entonces estamos pensando que a los matemáticos les gustó, y entonces los matemáticos, pues como son matemáticos, empiezan a tratar de buscar algoritmos y métodos para decir, ¿cómo puedo generar puntas? ¿Cómo puedo generar los cambios de colores? Y uno de los origamistas más famosos que yo conozco, que de hecho él es físico, trabajó en la NASA, se llama Robert Blanc. Él diseñó incluso un programa que ustedes pueden encontrar en el internet, es software libre, se llama TreeMaker. Ahorita les voy a explicar más adelante cómo, no, solo quería nombrarlo antes porque él diseñó, por ejemplo, ya cosas como estas, ¿no? O sea, igual aquí, pueden observar, un alce tiene pues demasiadas como que cuernos y puntas y demás, no sé si se logra apreciar, ¿no? O sea, la piocha, los pies, así como simulando las como pezuñitas, la cola, ¿no? Toda esta obra de arte humana está hecha con un solo cuadro de papel, sin cortes, sin ensamblados, sin pegados, es a puro doblez, hay que arreglarlos, ¿no? Entonces, este es de Robert Blanc. Este es de Brian Chano, es uno que es especialista en teoría de árboles. Es un objeto matemático que él aplica para arreglárselas, para sacar las puntas, ¿no? Un poquito más adelante voy a dibujar quizás que es un árbol en matemáticas, a qué le llaman, ¿no? Pero si se observan, llegó el grado de, ¿cómo se llama?, de realidad, digamos, en cada una de las piezas de manera muy sorprendente, ¿no? O sea, es algo que a mí me asombra, ¿no? Incluso escamas como las de este pez, no sé si se logran apreciar de él, se pueden hacer también a puro doblez. Por cierto, Robert Blanc tiene un libro, lo menciono para aquellos que están aficionados al origami,
que se llama justamente algo así como que secretos del diseño de un arte ancestral y matemáticas, ¿no? O sea, se llama Designs and Secrets of Origami, ¿no? Entonces él ahí más o menos explica los algoritmos que uno necesita si quiere efectos como este, ¿no? Cómo puede sacar escamas de algo, ¿no? Y esencialmente lo que él hace es como que tiene una estructura modelo grande y lo dice, mira, si tú quieres que al final esta parte te simule como escamas y necesitas más papel, entonces como que ensamble, entre comillas, ahora sí como un disco, que digamos que sería ampliar el papel, y planea dentro de ese disco hacer el efecto de escamas y después ya ensambla el resto del cuadrado, ¿no? Entonces, como ven, el origami, gracias a las matemáticas, avanzó a un grado extremo, ¿no? Tenía yo doblado, creo que no he doblado esto porque necesito papel aún más grande, ¿no? Vamos a hablar de los tamaños, por ejemplo, también. De las cosas que empezaron a pasar cuando se empezó a avanzar mucho con el origami fue que a lo mejor algunos de ustedes, si son aficionados al origami, recordarán a veces cuadernillos de esos que les muestran paso a paso cómo hacerlo, ¿no? Pero ya origamis de esa complejidad, ya no estamos hablando, por ejemplo, algunos como estos, yo creo que me toman un par de decenas de dobleces, ¿no? Entonces, decenas, todo está bien, aunque sean 80, 90, 98 pasos, es algo razonable, ¿no? Pero ya origamis de esta índole empezaron a ser tan complicados que estamos hablando ya de cientos de pasos, ¿no? De varios cientos de pasos. En algunos, como los del pez, ese que les mostré en el anterior, ya estamos hablando de unos miles de pasos, ¿no? Entonces ustedes se imaginan que tratar de comprarme yo un libro que me digan que me enseñe origamis, ¿no? Entonces, y si lleva varios miles de pasos, a lo mejor compro un libro que solo me enseña a hacer uno, ¿no? Entonces empezó a dejar de volver por un lado práctico el tratar de generar manuales paso a paso, ¿no? Entonces la pregunta fue, ok, por un lado las matemáticas hicieron avanzar el origami al grado que tengamos ese tipo de efectos, ¿no? Más puntas, más patas, más alas, más antenas, escamas y cosas así muy, muy padrísimas que necesitemos. Pero por otro lado la complejidad llegó a tal nivel que entonces ahora ya no es práctico diagramar de la manera clásica, ¿no? Entonces necesitaba inventarse un sistema de diagramado diferente. Entonces no sé si en el público hay alguien que sea aficionado a origami, ¿sí? ¿Ustedes cómo se llaman los diagramas? CP, perfecto. Entonces son los Crazy Pattern en inglés, ¿no? Lo denotamos solo con CP. Y lo que codifica es pues todo el sistema de estructura que tiene el origami que necesitas, el orden, bueno, la dirección más bien de los dobleces, ¿no? Tiene unas ciertas desventajas de que, por ejemplo, aquí, si observan, si yo completo esto hasta aquí, ¿no? Llega hasta el vértice, continuar esta línea, ¿no? O sea, las únicas líneas que se codifican ahora son aquellas que quedan en el modelo final, ¿no? Por ejemplo, esto que están viendo ustedes aquí es un ratoncito de un japonés que se llama Komatsu Hideo, ¿no? Es el que tengo doblado aquí. Igual y me atrevería a desdoblarlo, ¿no? Esta es la parte de la cola, por ejemplo, ¿no? O sea, lo puede ver uno en que está como que muchas veces doblado hacia adentro, ¿no? O sea, más o menos ir imaginando. Por aquí van a quedar los brazos, ¿no? Son estas puntas que están aquí, y de aquí vamos a sacar cabeza, ¿no? Con orejas y la trompa de alguna manera, ¿no? O sea, este triángulo es nomás para sumir y bajar los brazos, ¿no? Entonces, bueno, entonces por un lado avanzó, por otro lado, como dijimos, ya no es práctico hacer origamis tan complejos con el paso a paso, entonces empezaron a inventar estas cosas, ¿no? Por cierto, este tipo de diagrama se puede también construir con el software que les envié al principio, ¿no? El Tree Maker, ¿no? Es igual, y ahorita si quieren les digo cómo funciona, ¿no? Pero ya pueden lograr cosas muy, muy exactas como esta, ¿no? Este es el que estaba en la portada, ¿no? También es de Robert Lang. Y la idea, a ver, voy a hacer un dibujito en la pizarra, no sé si se puede aprender luz acá o si se ve bien por allá. La idea principal es la siguiente, ¿no? Lo que hace el software, ahorita, a partir de ahora, si entre ustedes les gusta el origami, ustedes pueden diseñar su propio origami, ¿no? Gracias a ese programa, ¿no? ¿Qué es lo que uno hace, no? No voy a poner la tarántula, voy a poner otro ejemplo para hacer. Imagínense que quiero hacer una persona, digamos como yo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene? ¿No? Tiene una cabeza, ¿no? Tiene un cuerpo, ¿no? A cierta distancia para el cuello, no sé, yo decido dónde voy a poner los brazos, ¿no? Si quiero le puedo poner, pues no sé, los dedos que tenga, a lo mejor los 5, si quieren 3, o si quieren los 5, ¿no? No importa, ¿no? Y una cosa como la que estoy pintando aquí, en matemáticas le llaman un árbol, ¿no? ¿Qué es un árbol? Es un caso particular de una gráfica finita, ¿no? Una gráfica finita no es otra cosa más que un conjunto finito de puntos, ¿no? Vamos a contar que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vértices puse aquí, ¿no?
Los vértices les llamamos, perdón, los puntos les llamamos vértices en matemáticas, y hay una colección finita como de cuerdas, por decirlo así, ¿no? Quieren llamarles cuerdas, ¿no? Que consiste en unir algunos puntos de acá, ¿no? En general un grafo puede tener ciclos como los que estoy poniendo aquí, ¿no? Tener lazos, no sé, ¿no? Ese es en abstracto un grafo en matemáticas, ¿no? Pero en el origami nos interesan grafos muy, muy particulares, ¿no? Aquellos que no tienen ciclos, ¿no? O sea, no se vale que tengan lacitos como esta, que puede uno caminar de alguna manera y llegar al mismo punto sin haber como que regresado el camino. No sé si me explico, eso le llamamos un ciclo. Entonces, la teoría de árboles ayudó mucho al origami. ¿Por qué? Porque al final, a ver, a lo mejor tengo algo para desdoblar ahí, quizás no tengo tan a mano, pero a ver, vamos a desdoblar a lo mejor esto, ¿no? Cada vez que ustedes tienen algo como la cola que tengo aquí, lo voy a desempacar. Recuerdan, habíamos visto el diagrama por allá. Al desdoblarlo pueden ver que se empacó algo así como una especie de disco acá, ¿no? Entonces, la teoría matemática que estaba detrás era algo más o menos como esto, ¿no? Se relacionó la teoría de árboles, ¿no?, con el número de puntas que el origami requiere. Fue el primer paso de abstracción. Una vez que se entendió que eso tenía que ver con el número de aletas o pedazos de papel que quiero generar desde mi cuadrado, se dio uno cuenta que el ir refinando como el brazo, que tengo que ir arrollando, o como el insecto ese que estaba detrás, ¿no? O sea, aquí queda el papel muy, muy arrollado, ¿no? Cuando se desenvuelve, no es otra cosa más que una especie de polígono que aproxima un disco aquí, ¿no? Por ejemplo, este que están viendo es justamente el escorpión de aquí, ¿no? O sea, pueden contar, tiene 4 patas como de un cierto tamaño, ¿no? Tiene aquí, debe ser un círculo más grande, ¿no?, para tener esta aleta, ¿no? Acá hay otros 2 chicos asociados a un círculo más grande que estos, ¿no? Y así se van yendo, ¿no? Este es un círculo extremo, y aquí más o menos pueden reconocer algunos, por ejemplo, ¿no? Estos han de ser como que patas, ¿no? Observen, este es el grande, va a generar la cola, ¿no? Cerca de este mediano hay estos 2 chicos, ¿sí ven? Entonces puede darse uno más o menos una idea de que aquí está el escorpión que les acabo de mostrar de cierta manera, ¿no? Entonces, ¿por qué las matemáticas ayudaron, ¿no? Como les dije, fue realmente 2 etapas, ¿no? Una, asociar que una de estas figuritas como de palitos y todo podía modelar matemáticamente el tipo de animal o insecto o lo que quería hacer en origami, ¿no? Y después el otro es que si las puntas aún no son muy delgadas o aún no siendo tan delgadas, ¿no?, lo que es esencialmente era asociarle un disco alrededor de cada uno de esos ciertos vértices, ¿eh? Entonces, perdón otra vez el comercial, ¿no?, pero si quieren descargar el software, le pueden dar a Robert Lang en el Google, ¿no?, y ponerle Tree Maker, y ahí es gratuito el software, uno puede descargarlo. Lo que uno hace en el software es darle un árbol, ¿no?, con las medidas que uno quiere, ¿no? O sea, solo va dibujando el árbol. Hasta eso es bastante intuitivo, uno le da clic y pone un puntito y luego solo le dice, únelo con este, y va generando como su figurita de palitos, ¿no?, con las dimensiones que uno quiere. Una vez que ya lo tiene, lo que el software hace es arroja el trace pattern y pueden indicarle que quieren que les muestre los discos que está empacando o no, ¿no? Entonces, de aquellos que por ejemplo conozcan un poquito más de ingeniería o matemáticas, a lo mejor recuerdan que estos son problemas en matemáticas relativamente antiguos, ¿no? Siempre ha sido un problema para nosotros a la hora de transportar cosas, en particular, por ejemplo, discos o sandías, o lo que sea, digamos, con cosas esféricas, melones, ver un empacado que sea eficiente, ¿no?, para transportarlo. Entonces, estaba asociado obviamente al empacado de discos, aquí es un nivel bidimensional nomás, pero de todas maneras cobró mucha importancia a la hora que empezaron a verse en estas aplicaciones del origami. Aquí tengo otro, ¿no? Creo que está muy pequeño, no sé si se alcanza a apreciar, ¿no? Es como una especie de jabalí, ¿no? Este es de un francés que se llama Nicolas Terry, ¿no? Igual, como les digo, ¿no?, aquí es una distancia larga, ¿no? Entonces esta va a ser la cola que tiene, ¿no? Las patas, observen que son casi tan grandes como la cola, ¿no? Entonces tengo que asociarle discos casi grandes del mismo tamaño, ¿no? También la separación entre los discos es para crear como que papel de distancia entre, bueno, esta pata y esta que es más pequeña, ¿no? Entonces estas ya generan patas, ¿no? Aquí el hocico está por aquí y él deja este espacio como para crear este como efecto de pelito acá, la melena, ¿no?, que es de lo que va a sacar. Entonces, no sé si hay dudas hasta acá. Si me quieren interrumpir, me voy a interrumpir con gusto, ¿eh? O sea, sí me pondría feliz verles participar también conmigo, ¿no? Entonces, hasta ahorita vamos bien, ¿no? O sea, el repaso solo fue
es un arte ancestral. Por muchos siglos hubo un par de modelos nomás, ¿no? En las décadas de los 60s, en los 50s, que se empezaron a generarse muchos más, pero no tan sofisticados. Y esto de lo que les hablé, la teoría matemática, cuando los matemáticos entraron, es aproximadamente los 70s, los 80s, creo que los 70s, si no me equivoco, ¿no? Se empezó a desarrollar así matemáticamente y formalmente, y avanzó al grado que están viendo ahora, ¿no? Pero no solo, bueno, ya esa es una aplicación de la ciencia. A mí siempre me gusta decir, ¿no? Ya las matemáticas ya tienen, por ejemplo, aquí una aplicación. Hoy en día ustedes mismos pueden generar el origami que ustedes quieran. Como les dije, lo único que necesitarían saber es cómo aprender a leer esto. Que por cierto, lo único que voy a decir rápido es que tú eliges un color como doblez de valle, ¿no? Doblez de valle le llamamos en origami así, ¿no? Que forma, como intuitivamente estoy diciendo, ¿no? Un valle, ¿no? Y doblez de montaña es así, ¿no? Que forma una montañita. Entonces lo único que uno hace ahí es como que elegir una orientación del papel, y una vez que tienes el papel orientado, que por cierto es fácil si es bicolor, entonces empezar a leer así, ¿no? Las líneas azules, por ejemplo, de montañas y desiertos, y las rojas ahora van a ser todas de valle, ¿no? Entonces eso me indica cómo, ¿no? Y siempre, por ser aquí aficionados al origami, qué gusto. La otra cosa que tienen que saber es que siempre empieza uno por las líneas más grandes, porque intuitivamente es claro que cuando empiezan a doblar el origami van a doblar un cuadrototote primero, entonces va a trazar una línea gigante, ¿no? Y después van dejando las líneas pequeñas para el final, y a veces hay que ir notando, por ejemplo, si hay un cambio de color como de aquí, observen, a través de esta línea. Entonces esta es una reflexión, quiere decir que ya doblé este papel sobre hasta esta línea sobre esta, como usando la reflexión, y entonces voy a hundir, por ejemplo, ahí una de las puntitas, ¿no? O sea, solo para aquellos que ya me conocen, ¿no? Si no, los demás les dejo ahí para que si se interesan un poquito ya saben que esto codifica más o menos toda la estructura, ¿no? Como les dije, ese es este ratón, ¿no? Igual y a lo mejor puedo irlo pasando por allá si quieren, más que lo vean bien y se convencen que es una pieza, y si quieren ir viendo más o menos qué es esta, ¿no? Está bien. Ok, entonces ya esta es una aplicación, habíamos dicho, ¿no? Sin embargo, hay muchas aplicaciones más, ¿no? Como les dije, hay varias, se está usando para estudiar biología y otras cosas, ¿no? Por ejemplo, cosas de la cadena esta genética, ¿no? Ya ven que siempre nos la pintan así como una única espiral arrolladita, ¿no? Pero este también es un modelo realmente, ¿no? Realmente está más doblada y más empacada, y a veces como que interesa saber lo de la estructura, ¿no? Las plantas, por ejemplo, aquí hay gente de biología aquí, no sé si han notado, sí crecen realmente, pero si observan bien la hoja recién que empieza a abrir, realmente la hoja está empacada tipo origami, ¿no? Busca una especie de empacado eficiente. Entonces, este señor Robert Lang, que le hablé, que diseñó el programa, él trabajó en la NASA un tiempo, ¿no? Hizo muchas cosas en la NASA, de hecho también hizo cosas por las que no es muy conocido. Por ejemplo, él trabajó un tiempo en esto de las bolsas de aire para los vehículos, no se han visto cuando se accidentan. Lo que uno pretende es que salga una bolsa grande, ¿no? Grande porque queremos que tenga mucha capacidad de aire para amortiguar, pero no nos gustaría que esté como que nomás arrollada y achocada, así muy feo, porque entonces corremos peligro que al final no salga y ya no me va a servir la idea que quería, ¿no? Entonces queremos un sistema, déjame decir mientras así, eficiente de empacado, eso quiere decir que pueda abrirse y cerrarse fácil, ¿no? El señor diseñó algo así, ahorita va a hablar un poquito de eso, ¿no? Pero están trabajando actualmente ahorita, que después que él hizo lo famoso el origami, en algo como esto, ¿no? O sea, se pretende tener un panel en el espacio, ¿no? Para medir rayos cósmicos, ¿no? Como estos rayos gamma y esas cosas que vienen de rayos fuera de la Tierra, ¿no? Y que a veces miden partículas, muones y no sé qué en física. Entonces lo que se quiere es pues tener paneles grandes, ¿no? Ya esas partículas llegan realmente hasta la Tierra, ¿no? Pero nos gustaría tener una mejor visión del espacio a través de rayos cósmicos arriba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos? O quieren, ya me estoy colando con ellos, ¿no? quieren tener un empacado más o menos como este que tengo aquí, ¿no? A ver, voy a ver si me muestro, ¿no? O sea, que sea muy fácil de abrir y cerrar, ¿no? O sea, como que casi en automático, ¿no? Se observan más o menos lo que tengo aquí, se empaca en un solo pedacito así. Déjame ver, a ver si hay de ingeniería y de mate y gente aquí, a ver, me ayudan, no se voy a contar. Aquí tengo 1, 2, 3 y 2 mitades, son 4, ¿no? A ver, entonces aquí tengo puesto un cuadro pequeño que está en diagonal. Eso quiere decir que raíz de 2 veces el lado pequeño que es su diagonal, esto es 1/4 del tamaño de mi hoja total, que voy a llamar L, ¿no? Entonces nomás déjame hacer un despeje rápido. Entonces que 4 raíz de 2 L minúsculo es L grande,
y el diámetro de un cuadrado siempre es su diagonal, así que eso es raíz de 2 veces este, entonces vamos a multiplicar por raíz de 2 a ambos lados, ¿no? Este es este, y aquí este se vuelve 2 por 4 es 8, ¿no? Eso quiere decir que en este empacado que acabo de hacer, ¿no? El que le estoy mostrando que se abre y se cierra casi en automático por sí solo, si ven, ¿no? Que es una de las cosas que queremos. El cuadro pequeño es 8 veces menor su diámetro que la hoja expandida. Eso es algo genial para la NASA, por ejemplo, porque eso quiere decir, podemos enviar un satélite lo más grande que quepa dentro de mi cohete, con un sistema de bisagras controlado robóticamente, que una vez que se ubique en el espacio en la posición que yo quiero, empieza a desdoblarse y expandirse hasta el máximo, y entonces ahí arriba capte los rayos cósmicos que quiero, ¿no? A lo mejor aquí se ve muy burdo la animación. Dejen ponerles un pedacito de un video donde tienen este proyecto más claro. A ver, está aquí. De hecho, por cierto, uno de los que aparecen en lo que les voy a mostrar es Robert Lang, ¿no? Él es el que diseñó el programa, ¿no? Él trabajó en la NASA, como les digo. Ese es el flexer más o menos, pero más grande, es hexagonal, el que les mostré es cuadrangular, ¿no? ¿No? O sea, este es uno pequeño cuadrangular como el que tenía, ¿no? Ahí está la animación, mejor que... Eso es lo que se está trabajando ahorita, ¿no? Sí se está haciendo ese panel actualmente. Japón ya envió uno cuadrangular, ¿no? No lo puse aquí, vamos a quitar. No, ese es... ¿no? Entonces, les voy a dejar, no les voy a poner el resto del video, ¿no? Porque voy a continuar con la plática. Pero de todas maneras les apunté ahí, si ustedes le dan en el Google, o en algún, de hecho esta me parece en YouTube, Nova fue el que hizo el documental, le ponen Nova Origami Revolution, está el documental completo, es más o menos 1 hora, y les muestra aplicaciones, como les digo, no solo ingeniería y la NASA como esta que tengo aquí, sino también en biología, en cosas de lectura de código genético, en cosas de fármacos, en cosas de crear cosas que tengan que ver con doblado, ¿no? Por ejemplo, creo que hay un japonés que está estudiando por qué nuestro cerebro tiene esa forma arrugada, ¿no? También viene de que el código que tienen las células es un sistema de empacado eficiente para que nos quepa el cerebro, que necesitamos que sea grande para ser inteligentes, ¿no? Que esté bien empacadito acá y bien cuidadito, ¿no? Algunos, como los yucas, como estamos cabezones, ¿no? Tenemos un poco más de espacio quizás para que nos quepan más dobleces, ¿no? Pero esencialmente esta es la idea, ¿no? ¿Está bien? A ver, vamos a regresar entonces en mi presentación. Entonces ahí les dejo si quieren, como les digo, ver este video. Está muy padre, ahora de muchas aplicaciones ahí, ¿no? Como les decía, este señor que vieron que está hablando al principio, Robert Lang, estuvo trabajando en esto un tiempo, se dedicó al origami también un tiempo, generó muchos algoritmos y después como que lo volvieron a contactar por la NASA ahorita para trabajar en este proyecto. Y les digo, no es muy famoso, pero él intervino en eso de las bolsas de aire para los vehículos, ¿no? Como les dije, si se dan cuenta es algo como el flexer que tenía aquí, ¿no? O sea, se pretende que la bolsa de aire igual sea lo mismo, no sea fácil de empacar y todo, para que no haya peligro, para que pueda reaccionar. Queremos que sea una bolsa grande para que tenga mucho aire y pueda amortiguar los golpes, ¿no? Entonces se busca algo así, ¿no? Sistemas eficientes de empacado a través de dobleces, ¿no? Que quepan en un pequeño pedazo, pero que sea muy grande, si se puede. Entonces, no sé cómo vamos hasta ahora, ¿no? ¿Hay preguntas o un comentario? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, como que este asunto de origami también tiene que ver como con maximización. Sí, tiene que ver con optimización, es correcto, ¿sí? Y como les digo, incluso en biología a mí me sorprendió. No puse lamentablemente aquí unos folios de eso porque no sé si me va a alcanzar el tiempo, pero las hojas, por ejemplo, siempre llevan que la naturaleza empaca de manera óptima las cosas, ¿no? Entonces, dentro de un capullo, por ejemplo, las alas de los insectos, las de la mariposa, se dan cuenta, están empacadas. O sea, cuando salen del capullo, si lo han visto como en cámara lenta, se ve como que se van desarrugando. Pero esas como linitas que tienen equivaldrían en términos de ingeniería como un sistema de bisagras eficiente para ayudarlo a abrir, ¿no? Como este del panel solar que dijimos, es de lo que se pretende, poner un sistema de bisagras controlado robóticamente, ¿no?
o sea, ubico eso frente al Sol, de ahí mismo pudiese tomar el resto de energía para después de un tiempo dar como que el siguiente paso, ¿no? ir armando hasta que esté totalmente para captar, ¿no? Pero es correcto, ¿no? Tiene mucho que ver con optimización. El DNA, el ADN que diga 2 metros de ADN. Exacto, ¿no? También es lo que les comentaba al principio, ¿no? En biología siempre nos pintan a veces este esquemático para entenderlo mejor como el ADN como una espiral, ¿no? Pero como aquí dice el compañero, está empacado de una manera más eficiente que nos presenta, ¿no? Y parte del empacado tiene que ver con saber qué estructuras al final van a generar. Entonces es correcto, muy bien. Entonces no voy a poner más aplicaciones, como les digo, les dejo nomás aquí como que el interés para que sí voy a ver el video. Ahí está el nuevo Origami Revolution, es 1 hora del documental, está muy bien. Y aquí está un poco del trace pattern necesario para el flexor, ¿no? Y pues ahora ya está desarrollado bastante la teoría, ¿no? Ya puedo decir qué altura quiero que yo sea, ¿no? Y cuál va a ser como que el diámetro que va a tener, y en base a eso ir generando como que estos, ¿no? Es uno hexagonal, es parecido al que aquí tengo, pero el mío es cuadrangular, por ejemplo, ¿no? Nomás. Igual y pueden pasar si quieren, ¿no? Para pedir, no sean el ratón por allá o ya desapareció. Casi siempre en cada plática me desaparece al menos uno, ¿no? Eso está bonito, ese yo lo quiero, ¿no? Eso recuerda. Sí, entonces ellos se deben pasar y van viendo cómo va a estar generado, ¿no? Entonces, bueno, entonces ahí ya tengo más o menos una mejor idea, creo, con todos, ¿no? Ya vimos que hay chicos de varias áreas aquí, me da mucho gusto, ¿no? Que se hayan animado. Ya vieron que efectivamente pudiese tener aplicaciones a varios lados, y como les digo, la naturaleza misma busca empaques eficientes a la hora de tener muchas cosas, ¿no? Como las hojas de la planta y demás, ¿no? Pero ahorita voy a hablar un poquito de matemáticas, ¿no? Porque también, como digo, ya sabemos, bueno, tiene aplicaciones y todo. Voy a tratar de hacerlo muy intuitivo. No sé cuánto tiempo me queda aproximadamente. Como 20 minutos. Ahí está, entonces menos de 20 minutos los voy a torturar, no se preocupen, ¿no? Pero quedan 5. Entonces, tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Pues ya ven, los matemáticos a veces hay ciertos clichés que dicen, sí, es que él sueña en números por desear y está paseando y está haciendo cálculos y demás, ¿no? A lo mejor no siempre es así, ¿no? Como les digo, en este caso tiene que ver con teoría de grafos, ¿no? Específicamente teoría de árboles y empacado de discos, ¿no? Que son problemas de ingeniería y de optimización. Entran matemáticas obviamente también allá. Pero hay una parte que a mí se me hizo muy interesante, que no conocía, que tiene que ver con las extensiones algebraicas de campos, ¿no? Entonces voy a tratar de hacerlo lo más intuitivo para, como les digo, para que los que no conozcan mate y les aburre, no torturarlos tanto, ¿no? Y para los que sí, pues también tengan un poquito más del sabor de lo que está detrás, ¿no? Y es más o menos lo siguiente, ¿no? Los matemáticos, a ver, tengo una hoja por allá no doblada, por ejemplo, los matemáticos, voy a ver, ¿no? O sea, en el origami queremos un cuadrado. Ahora déjame doblar rápidamente mi cuadrado aquí. No trajimos desdoblado. Mi hoja trajo desdoblado en origami. Ahí está, con esto ya dice mi hoja que no hice tantas cosas. Ok, entonces empiezan con un cuadrado, ¿no? Entonces algunos de ustedes que estén en ingeniería pues ven que a veces pensar el plano como coordenado es útil, ¿no? O sea, decir, le voy a coordenar el origen aquí el 0, 0, este es el 1, 0, este es el 0, 1, ¿no? Y empiezo a dar coordenadas en él, ¿no? Entonces, esa estructura de R2, ¿no? O el plano real que conocen los matemáticos, cuando en ingeniería y todo, a veces en matemática nos gusta más no solo tener estructuras aditivas, ¿saben? Pueden sumar ustedes vectores, ¿no? O sea, tienen un vector que se lo imaginan como la flecha que va a ese punto y otro vector, y construyen un paralelogramo y la otra punta era como que la suma de esos dos vectores, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, todos sabemos cómo sumar dos puntos en el plano, ¿no? Entonces el plano yo lo denoto aquí como el plano complejo, ¿no? Ignoren ese simbolito ahí, ¿no? Y lo que me interesaría es no solo tener esa estructura aditiva, ¿no? Es decir, que es un grupo algebraicamente hablando, sino me gustaría también dar una estructura de campo, es decir, que también tiene una multiplicación, ¿no? Y resulta que sí, con origami pueden ir ejecutando ustedes las operaciones que tienen, ¿no? En matemáticas dicen, mira, estos, imagínate que son los puntos, ¿no? Como estos que tienes acá, ¿no? Ahí se tienen los puntitos, y tienes un conjunto de líneas, entonces L, ¿no? Como las rectitas que tengo acá, ¿no? Entonces, yo lo que digo, ok, pienso el plano que es mi hoja de papel en abstracto, ¿no? Y me fijo en colecciones de puntos y colecciones de rectas, ¿no? Que es esencialmente algo como los que ustedes tengo puesto aquí, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ahora, ¿qué es lo que digo? Mira, me van a interesar aquellas colecciones de puntos y rectas que cumplan esto, ¿no? Algunos se parecen a la geometría clásica, ¿no? Es decir,
Si tú tienes dos rectas, dos elementos del conjunto de líneas que predeterminaste, y resulta que no son paralelas, pues sabemos que se cortan en algún lugar, ¿no? Entonces, ese punto de corte me gustaría que esté en la colección de puntos que yo predeterminé desde el principio, ¿sí? Es decir, quiero que la intersección de rectas sea, los puntos que genera, sea cerrado en este conjunto, ¿no? Y lo mismo, bueno, uno parecido pinto aquí, ¿no? Si tú tienes dos puntos determinados, te gustaría que puedas trazar la recta que determinan esos dos puntos, ¿no? En términos prácticos, o no se aburran, solo significa, si tú pintas dos puntos en tu hoja, yo soy capaz de doblar la línea que pasa por ellos, ¿no? Y si yo doblo dos rectas sobre mi hoja, entonces soy capaz de pintar o marcar el punto que acabo de encontrar a través de esos dos dobleces, ¿no? Y el resto de los axiomas, como les digo, se parecen a la geometría euclidiana, ¿no? Siempre puedo trazar mediatrices, ¿no? Para aquellos que no se acuerdan qué es mediatrices, si tú me das una recta, ¿no? Digamos, imagínate esta, ¿no? Es la recta que lo divide en el punto medio, pero cortándole 90 grados, ¿no? En origami eso es muy fácil, solo significa voy a sobreponer esta línea aquí, ¿no? Línea sobre línea. Porque sé que si la sobrepongo, la cantidad de papel que hay arriba y la cantidad de abajo es la misma porque los encimetan, ¿de acuerdo? Pero como la línea son 180 grados, eso quiere decir que este doblez que acabo de hacer, como lo dividí a la mitad, tengo 2 de 90. Entonces acabo de trazar una perpendicular, ¿sí lo ven? Y entonces lo hermoso es que puedo trazar perpendiculares, puedo trazar bisectrices, ¿no? Las rectas que equidistan de cualesquiera dos de ellas, ¿no? Puedo reflejar también rectas, ¿no? Aquí tengo los últimos dos axiomas, ¿no? O sea, incluso las bisectrices serían en el caso que se corten como esta recta, ¿no? Ese es un doblez clásico también, ¿no? Es parecido a lo que acabo de hacer. Imagínense que ya doblé este ángulo, ¿no? O el ángulo que a ustedes les guste, ¿no? Entonces quiero cortar esta a la mitad y es el mismo principio, ¿no? La bisectriz es el ángulo que lo divide a la mitad. ¿Eso qué quiere decir? Que la cantidad de ángulo que queda de un lado de la recta y del otro debe ser la misma, así que si los encimo, pues estoy forzando que la cantidad de papel que hay arriba y abajo sea la misma. Entonces cuando yo la desdoble, esta tiene que ser la bisectriz, ¿no? Entonces, como les digo, no los quiero aburrir tanto con eso, ¿no? Pero puedo reflejar líneas, puedo hacer varias de esas cosas, ¿no? Resulta que con esos axiomas que tengo, en matemáticas le llaman lemas, teoremas, proposiciones, así que si no están acostumbrados, ignoren un ratito. Eso no solo significa que es un enunciado que se ha demostrado, no tiene cierta rigurosidad, ¿no? Entonces, siempre que tú me des puntos a través de 3 puntos diferentes, ¿no? Puedo yo trazar la recta entre 2 de ellos y de hecho fijarme en la longitud que tiene y trasladar esa longitud paralelamente, ya sea al otro punto tomándolo como inicio como final, ¿no? Eso es muy útil, por ejemplo, si quiero hacer figuras simétricas, ¿no? Ya quiero hacer un origami en un humano, ¿no? Entonces me gustaría que esta distancia que tengo aquí la pueda yo trasladar, digamos, a otro lado también dentro del papel y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, aquí está más o menos como que el argumento de por qué es cierto, ¿no? Ya dijimos que entre 2 rectas puedo doblar la línea que pasa por ellos, ¿no? Entonces, en particular, también podría doblar esta y doblar esta, ¿no? Pudiese encontrar el punto medio porque sé encontrar la mediatriz, había dicho, y una vez que encuentro los 2 puntos medios estos, pues yo sé que la recta que pasa por ellos, por resultados de los matemáticos que les gusta observar las cosas, ¿no? Tiene que ser paralela a esta y medir exactamente en la mitad, no es un teorema de geometría clásica, ¿no? Entonces una vez que tengo eso, pues ya solo reflejo ahora esta recta sobre esta que encontré que es paralela y encuentro la paralela acá arriba. Y lo único que me haría falta, si quisiera mantener distancias, es saber dónde cortar, que haría la misma construcción, pero ahora trazando la paralela a esta, ¿no? O sea, observen, en el primer bloque expliqué cómo doblar la paralela que tenía, ¿no? Entonces, los axiomas los podemos ir trabajando un poquito más, ¿no? Puedo trazar segmentos paralelos manteniendo distancia, ¿no? Es decir, trasladar para un segmento. Puedo trazar, dijimos, perpendiculares pasando por puntos arbitrarios, ya sea fuera o dentro, ¿no? Aquí tengo un poquito de la argumentación, no los quiero aburrir, entonces los que quieran leerlo mientras hablo, ignórenme y lo van leyendo, porque digamos que quiero abarcar a todo el público mientras sea posible, ¿no? Ok, entonces hay un par más de axiomas, estos son muy geométricos y lo que a mí me interesa es decirles entonces cuál sería el conjunto de números plegables, ¿no? Al principio pensé llamarle origámicos, pero ya se me hizo muy fancy, dije, no, a lo mejor plegable sería la palabra en español correcta, ¿no? Y entonces, pues el conjunto de números plegables sería la intersección sobre todos los conjuntos de puntos que tú puedas generar, siempre que fijes una pareja punto conjunto de rectas origámicos. Y origámico significaba
un par que satisfacía los axiomas geométricos que les dije al principio. ¿Está bien? Entonces, pues este es lo que le llaman el conjunto en números origámicos, ¿no? ¿Por qué la palabra número está detrás, no? Porque no simplemente los puntos origámicos solo así, ¿no? Pues bueno, pues resulta que entre las propiedades elementales que tienen, es que dijimos eran parte de los complejos, ¿no? Y recuerden, un complejo pueden pensarlo como las dos coordenadas, ¿no? X, Y que están flotando en el plano. Y entonces resulta que tú puedes doblar uno de esos números complejos. Sí, solo sí puedes doblar tanto su parte real como su parte imaginaria. Es decir, si sabes buscar cada coordenada, puedes ubicar ese punto origámico en el plano. Y si tú puedes ubicar un punto en el plano ahí perdido, entonces puedes bajar las perpendiculares a los ejes que también son trazables por lo que les dije, ¿no? Y entonces también pudieras ubicar sus coordenadas correspondientes. Entonces está sensacional, ¿no? Entonces puedes ubicar un número real si solo si ubicas la parte imaginaria que tendría que alguna reflexión con la recta 45 grados que también es trazable, ¿no? Alguien está, si estás conjugando, esta es la consecuencia de las reflexiones. Están también sus normas que equivalen a sus distancias, ¿no? Es el 100 que está allá. Y de hecho este es importante porque puedes dividirlo en tantas partes como quieras, ¿no? Quizás sea claro tomar potencias de todos, ¿no? Si yo quiero hacer mitades, a lo mejor a todos nos queda claro si les había dicho que este era el 0 y este era el 1, que entonces aquí donde acaba de doblar es un medio, y también nos queda claro cómo doblar quizás un cuarto, un octavo, ¿no? Ir partiendo la mitad de la mitad de la mitad así, ¿no? Pero lo increíble es no solo eso, tú puedes trazar números como este, por ejemplo, decir un 20avo, ¿no? Un 50avo, un quinto, tu número favorito, ¿no? Y lo único que está detrás es esta construcción, ¿no? Tomas una potencia de n suficientemente grande que supere al número que tú diste m, ¿no? Eso puedes hacerlo porque dijimos que potencias de 2 puedes ir trazando mitades de mitades de mitades de mitades, entonces siempre es realizable. Y entonces unes la fracción con numerador m, que es el que queremos como denominador, con el punto 1 del plano, y trazas una paralela por él en el punto 1, que es como la unidad, digamos, acá ahora, ¿no? Entonces resulta que esta distancia ya es 1 entre n. Y como dijimos, esa la puedo ubicar a partir de a través de dobleces en donde yo necesito, ¿no? Entonces una consecuencia importante de esto es que sus propiedades algebraicas es que resulta ser un grupo, ¿no? Que es lo que se ha dicho, no solo quiere decir que los puedes sumar, ¿no? Si puedo doblar esta y esta, como puedo trazar estas paralelas para convertir al paralelogramo, puedo doblar la suma, ¿no? Entonces todos los racionales son plegables a consecuencia de eso, ¿no? Que este simbolito, los que no se preocupen, solo son las fracciones con numerador y denominador entero. Entonces también esos números todos los puedo doblar, y resulta que como es cerrado bajo la suma y por multiplicación por i, entonces tengo que como que submódulo de ¿no? Sobre los racionales también lo puedo doblar allá, ¿no? Los que no conocen las palabras soles, puedo hacer muchas cuentas allá adentro, ¿no? Es un espacio vectorial, a lo mejor en ingeniería sí espacios vectoriales sí conocen, ¿no? Porque tiene que ver con la distancia como Q, tiene dimensión infinita como Q espacio vectorial. Y de hecho sus partes reales, ¿no? Es decir, los números que ubicas en la recta del eje de las abscisas, eso resulta que es un campo, es decir, esos no solo los puedes sumar, no solo tienes multiplicación escalar, también puedes multiplicar y dividir por ellos dentro de esa hoja de papel, ¿no? Aquí viene un poquito mencionadas las cosas, ¿no? Solo lo dejo así para aquellos que conozcan más o menos de cómo multiplican complejos y luego proyectar a su parte real imaginaria, que van a descubrir que son las operaciones que están detrás, ¿no? Y aquí un par de construcciones que voy a dejar un momento, ¿no? Cómo genero, si conozco dos reales AB, que sean doblables en origami, cómo puedo doblar la multiplicación, no tiene que ver con esta construcción, ¿no? Observen que sí tiene que ver con trazar perpendiculares a ciertas rectas y demás, ¿no? Y lo mismo aquí, ¿no? Si construyes A y construyes I, construyes A más I, que era completar el paralelogramo, ¿no? Ok, entonces puedo multiplicar, tomar inversos, recíprocos y demás, ¿no? Y tiene dimensión infinita, y a lo mejor ya lo que viene ya son detalles un poquito más aburridos que solo voy a dejar ahí para que lo lean, que conoce un poquito, ¿no? Pero entonces, en resumen, podemos, lo que sí, a todos nos queda claro lo siguiente, ¿no? El origami es un arte muy padrísimo, ¿no? Lo pueden tener hobby, está muy, muy emocionante, ¿no? Les va a acercar a ciencias, ingeniería, si tienen interés también a eso, ¿no? Y si no, también pueden ser usuarios también del programa como el que diseñó Robert Lang. Lo importante es que si ustedes tienen gusto, por eso ustedes mismos ahora pueden diseñar su propio origami y decir, imprimo mi Crazy Pattern, ¿no? El CP, como dijo aquí nuestro compañero, y lo doblo, ¿no? O sea, no va a ser doblar. Entonces ha llegado a ese nivel de extensión, ¿no? Ya, además de campos quizás
no sea tan importante, no tiene que ver con números algebraicos y cosas así que voy a dejar allá, ¿no? De hecho es el campo más pequeño que es cerrado bajo una operación algebraica, no son totalmente reales. A lo mejor, ¿se me quedan unos minutitos más? Ok, entonces voy a comentar quizás nomás un poco, no qué son los números estos totalmente reales, pero a lo mejor nomás decirles una anécdota al respecto, ¿no? Los polinomios a lo mejor sí conocemos, ¿no? Así como x cuadrado más 3x más 2 y no sé cuánto, ¿no? Entonces cuando tú tienes un polinomio con coeficientes enteros, sus raíces le llamamos números algebraicos, por ejemplo, ¿no? Entonces dices que un número es totalmente real si el polinomio de grado más pequeño que logres encontrar con coeficiente líder 1 tiene todas sus otras raíces reales, ¿no? Ahí dices no solo que es real, sino que es totalmente real, ¿no? Como que es muy real, ¿no? Que sus cuartos de segunda orden todos son bien reales, ¿no? Eso es lo que quiere decir en la práctica. Y resulta que este conjunto de números, los componentes reales del origami, no solo son reales, son totalmente reales, ¿no? Eso implica que números como, como esta raíz cúbica de 2, no los pudiese yo construir con origami, porque esos i veces raíz cúbica de 2, sino que raíz x cúbica menos 2, aparte de la raíz cúbica de 2, tiene otras dos raíces que no son reales, no son imaginarias puras. Y esa es una restricción para esto, ¿no? Y les digo, en esos últimos minutos quería contar aquí la anécdota, porque a lo mejor aquellos que estén en matemáticas quizás recuerden que eso está asociado como los griegos construían con regla y compás sus edificios, ¿no? Tienen que la palabra geometría, de hecho, inventaron ellos, venía de geos, tierra, y metros, medir, ¿no? Entonces geometría significa mediciones de tierra, ¿no? Ellos hacían con trazos de regla y compás, ¿no? Sus reglas no eran graduadas como las nuestras, ¿no? Así que solo eran cosas que trazaban rectas, ¿no? Como el origami, ¿no? Solo doblas y planchas rectas, ¿no? Y su compás era nomás como que una cuerda, ¿no? Clavas aquí y fijas la distancia que quieres con la cuerda y la vas moviendo, ¿no? Para trazar el círculo. Entonces con regla y compases lograron construir cosas majestuosas de arquitectura, ¿no? Y hay una anécdota ahí en la historia que dice algo más o menos así, que en algún tiempo que estuvo en guerra Grecia, si no me equivoco, aparte de que les estaba yendo muy mal, tuvieron problemas, no recuerdo ahorita bien de qué, ¿no? Pero los sacerdotes muy astutos de aquel entonces, venga, ellos son los que vivían en los palacios realmente, pues se les ocurrió decirle al pueblo, es que Apolos está molesto, no quiere que le dupliquen el templo, ¿no? Que se lo hagan más grande, ¿no? Entonces como aprovecharon la situación y querían poner a la gente, digamos por cuestiones religiosas, a trabajar en un templo más grande. Entonces parece ser que el templo era más o menos cuadrangular, ¿no? Así quizás era, digamos, como muestran el Partenón, así con aguitos, pero era esencialmente un cubo, ¿no? Entonces eso es lo importante. Entonces lo que se quería era duplicar un cubo, ¿no? Entonces lo que ellos hicieron, si tú quieres duplicar un cubo, dijeron, pues no sé, si mide 10 metros, imagino fantasía, ¿no? Un lado, pues que ahora mide 20 metros de lado, ¿no? Entonces hicieron esto los arquitectos y les empezó a ir mal, ¿no? Tuvieron plagas y empezaron a tener enfermedades y no sé cuánto, ¿no? Y lo que pasó es que a lo mejor muchos de los que ya están sorprendidos se dan cuenta que eso no duplica el cubo, ¿no? Observen, por ejemplo, los ladrillos. Si tú te fijas un ladrillo y tomas el doble de este lado y el doble aquí, ahora tienes 4 ladrillos allá, ¿sí lo ven? No uno, o sea, duplicar los lados cuadriplica el área que tienes del cuadrado, y en el cubo es 8 veces más grande también eso, ¿no? De lo que ellos querían realmente construir era algo cuyo cubo te dé 2, o sea, el doble, es decir, una raíz cúbica de 2. Pasaron cientos de años que no pudieron resolverlo, hasta que por ahí de 1800 apareció una teoría que tiene que ver con esto, los números algebraicos, y que se llama teoría de Galois, que fue con la que se logró mostrar y argumentar que era imposible, de hecho, con regla y compás, generar un método que pueda encontrar raíz cúbica de 2, ¿no? Entonces, pues el origami está muy padre, pero ustedes no lo resuelven. Yo no puedo duplicar el cubo, ¿no? Es decir, no puedo construir un cubo. O sea, él me dice, te doy una hoja y tiene un cubo de ese tamañito, y me dice, ahora dobla uno que sea el doble, tampoco voy a poder, ¿no? O sea, es algo que sigue siendo consecuencia que el número no solo es real, sino no es totalmente real, y eso es lo que está fallando, ¿no? Entonces, espero una anécdota, ya sea algo más divertido del álgebra, digamos, al menos en esta parte, ¿no? Y eso es esencialmente todo lo que les quería decir. No sé si tienen alguna pregunta más o... Ok, ¿alguna pregunta? Bueno, yo tengo un comentario, es que también decía una anécdota de que igual de que los griegos hacían toda regla y compás. Ajá. Bueno, muchas construcciones. Y que tenían un problema que era trisecar un ángulo. Exacto. Y que siempre lo intentaron muchas veces y no pudieron hacerlo. Ajá. Y de hecho es imposible. Y se puede en origami. Sí, ese sí se puede en origami.
Sí, de hecho, si quieres, vamos a hacerlo divertido. Plancha aquí tu ángulo favorito y ahorita lo triseco. Vamos a poner una esquina aquí, aquí es uno, ¿no? Vamos a hacerlo así. A lo mejor se doblar de este lado, solo se va por una línea. Y la pintas así para que se vea, digamos, en el público. Entonces ahora dividirla en un ángulo por ahí. Tiene que pasar en el vértice, ¿no? Para que... Sí. Tú me dices cuál y la pintas también para fisicarlo. Eso, por ejemplo, sí se puede hacer en origami. De hecho, ahorita ya que comentó su compañero, me imagino entonces que tú estás en mate. ¿No? En ingeniería ahora sí. Sí. El campo que pueden construir con origami es más pequeño del de regla y compás. Pero hay un axioma que los origamistas sí usan en la práctica, que es el que voy a utilizar ahorita, que es que si agregas ese axioma, entonces el campo es más grande que el de regla y compás. Es decir, regla y compás está entre dos campos origámicos intermedios, ¿no? Y uno de ellos sí permite trisecar el ángulo. Está muy chiquito, no lo voy a poder ver. No le hace. Pero ahora vamos a ver si que está muy chiquito no se puede, ¿no? Ahí está. Voy a pintarlo aquí, no son mosquetas, sobre casi no se ve. No se alcanza, es este pedacito que se quiere trisecar, ¿no? Pero es el método, es el siguiente. Tú trazas una línea cualquiera para auxiliarte. Ahí la voy a pintar aquí punteada para verlo, ¿no? Y la voy a llevarla paralelamente arriba, ¿no? Me voy a trazar aquí. Ahora voy a bisecar esta que está aquí, que dijimos que puedo reflejar sobre la otra, ¿no? Y es la intermedia que tengo aquí. Pero eso no va a quedar en este ángulo, pero bueno, este va a hacerlo así. Y ahora lo que hay que hacer es llevar estos dos puntos. Creo que eran estos dos puntos al vértice. Sí está muy chiquito, ¿no? De hecho no se va a apreciar porque tengo que dividir eso en tres partes. Pero de todas maneras, si quieres, luego te platico el método. O lo hacemos más grande de cerca, ¿no? Si está muy chiquitito, no se va a ver tres veces. Bueno, o sea, tengo que triplicar esto. Tengo que, dividir en tres partes este pedacito. Pero sí se puede. De hecho, hay un artículo donde se publicó, se llama Thomas Hull, el que describe esto. Y esto es una hoja de paper. Sí, extrapuntos. Él es un matemático americano. Y su artículo se llama así como la trisección del ángulo. Hay otro. Sí. ¿Por qué siempre el cuadrado es la parte de inicio de las figuras de origami? Bueno, tanto como que sea así una restricción muy grande, no es, ¿no? O sea, hay quienes usan rectángulos, hay ahora que hacen, bueno, para flores, cosas más circulares y demás, ¿no? Pero un cuadrado es muy fácil de hacer. Entonces yo me imagino que es porque el cuadrado es muy fácil de hacer, se trata de promocionar mucho que sea un cuadrado. Pero hay que empiezan con un rectángulo, sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Ok, le agradecemos a Aarón. Gracias. Muchas gracias, sí. Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Gracias por asistir. Pueden acercarse a ver si les quieren.